Vamos a ver este segundo problema para calcular el campo eléctrico entre dos cargas. La carga 1 tiene un valor de 3 microcoulombios y la carga 2 de menos 2 microcoulombios. Bueno, recordemos que microcoulumbio es un submúltiplo del coulombio. Es un factor de 10 elevado a menos 6 coulombios. Nos dicen que las cargas están separadas por una distancia de 40 centímetros y que calculemos el campo eléctrico en el punto medio, es decir, a 20 centímetros de la primera o de la segunda. Eso sería el apartado A. En el apartado B nos dicen que busquemos en qué punto del segmento o de la recta, mejor, en este caso de la recta, que une ambas cargas, en qué punto se anularía el campo. ¿Vale? Bueno, entonces el primer apartado, lo que podemos hacer es un estudio cualitativo antes de llevar a cabo los cálculos. Y es recordar que cuando tenemos cargas positivas, el campo eléctrico se aleja de ellas. Entonces, desde este punto, alejándose de esta carga, tendríamos el vector campo eléctrico de la carga 1 hacia la derecha. Y en el caso de cargas negativas, el campo eléctrico entraría hacia ellas, el vector campo eléctrico. Entonces, desde este punto dibujaríamos la flecha hacia la derecha. Como conclusión, la suma de estos dos vectores lo que va a hacer es reforzarse y por tanto el vector campo eléctrico total iría dirigido también hacia la derecha. Este problema es mucho más simple que el del ejercicio anterior. Bueno, pues entonces, ¿qué haremos? Pues vamos a calcular el E total como suma de el E1 y el E2. Esto se podría hacer por separado, calcular el E1 como el producto de la constante eléctrica 9 por 10 a la 9 por la carga partido la distancia al cuadrado por el vector unitario. El vector unitario aquí sería el vector alejándose de este, el U1, que valdría I más I. El vector unitario de la carga 2, alejándose de ella, en esta posición, sería el vector U sub 2, que sería el menos I. Pero ¿qué ocurre? Que cuando fuéramos a hacer el cálculo, la carga esta negativa por vector menos I nos produciría un vector unitario I positivo. Por tanto, podemos obviar ese cálculo de vectores unitarios y simplemente trabajar con los módulos, aunque el vector final va a ir hacia la derecha, vector unitario y positivo. Bueno, pues haciendo este cálculo de cada uno de las componentes, de la E1 y de la E2, debido a cada carga, la distancia al cuadrado hemos dicho que era la mitad de la distancia entre ellas, que eran 40 centímetros, pues eran 20 centímetros, pero tenemos que pasarlo a unidades internacionales, a metros. Entonces hay que multiplicar por 10 elevado a menos 2 o dividir entre 100 los 20 centímetros. Eso nos dejaría 0,2 al cuadrado, ¿vale? 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Y, claro, tenemos en esta, aquí no han puesto explícitamente lo que sería el cálculo, que sería 0,4 partido por 2. Entonces, por eso aparece aquí 0,4 al cuadrado partido por 2 sería 4 y subiría arriba. Pero vamos, es más simple poner aquí 0,2 al cuadrado y ya está. Pero si nos fijamos aquí en esta suma, pues tendría factor común la k, el 0,2 al cuadrado, igual que aquí, dado que están a la misma distancia, es el punto medio. Entonces puedes sacar el factor común y lo que te quedaría son la suma de las cargas, que era 3 por 10 elevado a menos 6, 3 microcoulombios, y esto era menos 2 microcoulombios. Lo que ocurre es que, como ya os he comentado, al multiplicarlo por vector unitario radial, el U sub 2 que tiraría hacia la izquierda, que sería menos I, pues menos I por el valor de la carga negativo,
pues te daría positivo. Entonces, por eso aquí aparece este más. Bueno, si hacemos el cálculo, nos quedaría aproximadamente este valor, 1,1 por 10 a 6 newtons partido por culombio. Eso sería la primera fase. El apartado B es observar en qué posición de la recta que une ambas cargas el campo se anularía. Bueno, entonces si nos fijamos, hacemos un estudio cualitativo. Aquí en medio no va a haber ninguna posición donde se anulen, porque se van a reforzar. Aquí, como nos comenta la resolución, dividimos la línea que une las dos cargas en tres zonas, ¿vale? La zona intermedia nunca se va a anular. Aquí tenéis aproximadamente también las longitudes de las flechas en cada zona. Entonces, cualitativamente se observaría que la zona esta de la derecha es donde se cancelaría, dado que llegaría un momento en que las dos flechas son iguales, ¿vale? En esta zona no se iba a cancelar. Ese punto P está situado a cierta distancia x de la carga 2. ¿Cómo podemos calcular esa distancia x? Bueno, pues en este punto P, la carga esta y la carga esta generarán en este punto un campo eléctrico de igual módulo, pero de sentidos diferentes. Uno tiraría para la izquierda, ¿vale? Que sería la de la carga 2, pensar que siempre el campo eléctrico en las cargas negativas va hacia ellas, y esta flecha correspondería a de la carga 1, que se alejaría. Entonces aquí, sumando ambas flechas, nos daría 0 el campo eléctrico. Pues esto es lo que se ha hecho en esta parte, y es coger los módulos de cada uno de los campos eléctricos debidos a cada carga, igualarlos. Entonces podemos observar que se cancelarían las constantes, la K, quedarían estas cargas, y la distancia están referidas hasta a la carga 2, aquí sería x, pero desde aquí tendrías toda esta distancia d, que era 0,4 metros, 40 centímetros, más esta distancia x, ¿vale? Si lo pasamos a metros, pues tendrías aquí 0,4 más x metros, y aquí pues x metros. Bueno, pues esto es una ecuación de segundo grado realmente, que si la reordenas, pues te da esto, igual a 0. Entonces, haciendo el cálculo, nos daría dos posibles soluciones, una negativa y otra positiva. Realmente el valor exacto es este, calculado con máxima, sería este el valor, ¿vale? 1,78. Aquí lo han redondeado y han puesto 1,8. Entonces, la solución negativa no es válida. ¿Por qué? Pues porque sería una zona que estaría aquí. Y ya hemos dicho que aquí no se puede anular. Por tanto, no tiene sentido físico. Y por ello cogemos la solución 1,78, que aquí han redondeado 1,8. Entonces tienes que estaría de la primera carga a 0,4 más 1,78, 1,78 aproximadamente, de la carga 1, y a 1,78 de la carga 2. Ese sería el punto donde se equilibrarían los dos campos eléctricos y su suma vectorial daría 0.